esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hasta ahí la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, muchas gracias te damos por el privilegio, Señor, de congregarnos para poder, Señor, confraternizar como cuerpo de Cristo unos con otros, como hermanos, como familia, como conciudadanos de los santos. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque podemos cantar, porque podemos orar a tu santo nombre, porque podemos ir, Señor, ante tu altar con nuestra ofrenda, nuestra adoración y alabanza. Y te pedimos, Señor, que también nos hables por tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad, la necesidad de cada uno, y permite, Señor, que esta palabra tuya, que es espíritu y vida, mientras predicamos, mientras escuchamos la palabra, recibimos espíritu y recibimos vida, porque tú, Señor, conoces la necesidad de cada cual. Por un mismo sermón, Señor, ministra y edifica, Señor, consuela, sana, levanta, restaura a cada uno según su necesidad. Te pedimos, Señor, esta misericordia, y te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por esta palabra que nos entregarás, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por su amor inefable, porque nos ha dado todo, hermanos. Lo que tenemos, lo que tendremos, ha venido de parte de Dios para nosotros. Gracias a mi amigo y hermano, compañero de ministerio, obispo Sam Valverde. Hace 23 años que lo conozco y somos amigos, y siempre ha sido para mí una inspiración su ministerio. Siempre ha sido un amigo cercano, un mentor, una gran bendición para mi vida, hermanos, y que comparta este púlpito con un servidor en este día, para mí es un privilegio y un honor poder estar enfrente de todos ustedes para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Siempre considero un privilegio poder hablar de la palabra de Dios. Es una osadía, hermanos, un atrevimiento que viene por la inspiración del Espíritu Santo, porque representar a Dios hablando su palabra es un compromiso, es un privilegio grande, pero también un compromiso serio. Hermanos, pero el Señor nos ha dado este privilegio. En este día, hermanos, quiero hablar del tema. Cuando yo leí estos versículos, hermanos, son muy leídos y recurridos, de repente algo me golpeó en el pecho, en la conciencia, en mi capacidad de comprensión, que se quedó chica, cuando leí ese verso que dice: y vosotros matasteis al autor de la vida. Yo dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y de ahí nació, hermanos, este sermón que el Señor me dio, que se llama El día en que la vida murió. El día en que la vida murió. Parece un contrasentido, porque la Biblia nos enseña que Dios es el autor de la vida. Incluso nosotros, cuando nos paramos, hermanos, cualquiera de nosotros que nos da la oportunidad, decimos: doy gracias a Dios por la vida y por la salud. Porque tenemos, hermanos, estamos automatizados
por la conciencia y la convicción que la vida que tenemos es la vida que Dios nos ha dado. ¿Es posible que Dios haya muerto en la cruz? ¿Quién es la vida? Dios es la vida. El Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. La palabra manantial tiene una connotación con el agua, con el río. Y no dice río, dice manantial, porque está hablando directamente del afluente, de donde nace el río. El río tiene un nacimiento, pero ese nacimiento, hermanos, es por una multitud de afluentes, las quebradas que bajan y se van juntando unas con otras hasta que forman un río. Y toda esta vida que hay, hermanos, física y espiritual, toda proviene del mismo afluente, de la misma fuente. Y esa fuente es Dios, porque con Dios está el manantial de la vida. Manantial también, hermanos, tiene una connotación de abundancia. De allí, ahí está la fábrica, de ahí es donde nace. No parte de la vida, toda la vida nace en Dios. Luego el Salmo 133 dice: porque allí envía en la unidad y unanimidad del pueblo de Dios, envía el Señor bendición y vida eterna. Porque como Él es el manantial de la vida, donde se juntan los requisitos para que esta vida se manifieste concentrada, allí envía el Señor bendición y vida eterna. En Eclesiastés 5:18 dice que Dios le ha dado al hombre todos los días de la vida que vive, porque de Dios viene la vida. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. A veces nosotros queremos autoordenarnos o autoproclamarnos como la exclusiva creación de Dios. No. Dios no hizo solo la humanidad, Dios hizo todo lo que existe. Por eso el Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y no solo nosotros habitamos aquí. San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No solo nosotros, todas las cosas. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: Dios, que le da vida a todas las cosas. Dios hace que el viento tome vida, tome fuerza, que el mar se mueva, que caiga la nieve y el agua, que nazcan los árboles, que nazca el zacate, el pasto, los arbustos, los árboles, los peces, las aves, los animales, los reptiles. Todo nace de la única fuente de vida que existe. Y la vida es tan persistente, la vida, hermanos, es tan resistente, que donde usted vaya va a encontrar vida. Se va al medio del desierto y ahí va a haber insectos, allí va a haber aves, allí va a haber animales que saben sobrevivir donde uno piensa que nadie puede vivir. Si se va al polo norte, al polo sur, allí en medio de la inmensidad de la nieve, allí hay vida microbacteriana, hay aves. Hermanos, la vida es resistente y persistente y se da en todos los rincones del planeta. Porque la vida es de Dios. Y Dios es la vida. Pero la pregunta es: ¿el que murió en la cruz fue Dios? Cuando Cristo apareció, reclamó Él también ser la vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no solo quiero que ustedes existan, he venido para que su vida vaya más allá de la existencia física. He venido a despertar la otra dimensión más profunda
más nítida y más elevada de la vida, que es el Espíritu, para que podamos tener comunión con Dios. Usted con el cuerpo tiene comunión con los demás. Yo con mi cuerpo los veo a ustedes, los escucho, los puedo palpar, los puedo oler. Con mi cuerpo, con mi alma tengo conciencia de mí mismo. Por eso a veces decimos, es que ustedes no saben por lo que estoy pasando, porque eso no lo puedo percibir con el cuerpo. Entonces con mi alma tengo conciencia de mí mismo. Pero con mi espíritu puedo tener comunión con Dios. El que está muerto en el espíritu ha perdido esa dimensión de la vida tan gloriosa que es poder percibir la presencia del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo habló a los corintios y le dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero es que yo tengo un título, un grado de doctor, yo tengo un grado de ingeniero, yo soy científico. Mire, puede ser lo que quiera, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted está natural, y el hombre natural, la mujer natural no puede percibir a Dios. Por eso hay mucha gente preguntándose, ¿qué tenemos en la cabeza nosotros que nos reunimos aquí, nos encerramos por 2 horas a adorar a un Dios que no vemos? Es que ellos están naturales. Por eso ellos no pueden ver nada. Pero nosotros tenemos, hermanos, esa necesidad imperiosa de reunirnos como cuerpo para elevar una alabanza a Dios, porque podemos ver lo que ellos no ven y podemos sentir lo que ellos no pueden sentir, porque nosotros hemos nacido y hemos despertado a la otra dimensión, la dimensión espiritual de la vida. La vida abundante. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida y soy el camino a la vida. Y soy la verdad que habla verazmente de la vida. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Lo que era desde el principio. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. La palabra de la vida. ¿Cuál fue la primera manifestación perceptible desde el punto de vista humano de Dios? ¿No lo vieron? No fue, la Biblia no dice que Dios apareció, dice, y dijo Dios, hágase la luz. La primera percepción de Dios que tenemos en la Biblia es su palabra, es el verbo. Y este es el verbo de la vida, el que le dio inicio a la vida en el principio. Y Jesús dijo que Juan dice que Él es el verbo de la vida, Jesucristo. Tenemos aquí una lucha de poderes, de 2 queriéndose pasar por la vida. O tenemos que llegar a la conclusión irrevocable de que son el mismo y único Dios. Porque si el Antiguo Testamento dice que Dios es el autor de la vida y que Dios es la vida, y viene luego Cristo a decir, yo soy la vida. Se están peleando por la autoría, por el derecho de ser los autores, o son el mismo que se presenta en diferentes estados. Eso es lo que tenemos que comprender. Antes de que yo entendiera la doctrina apostólica, prediqué por 14 años otra doctrina. Desde los 14 años hasta los 28 yo prediqué otra doctrina. Y cuando el Señor me reveló el nombre de Jesucristo, unos años después dije, pero ¿cómo es que yo no podía comprender? ¿Cómo no podía comprender que Jesucristo es Dios? No hay que interpretarlo, la Biblia lo dice literal y explícitamente.
Esta no es una deducción. La Biblia lo dice literalmente. ¿Se acuerdan de Isaías 43:10? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, refiriéndose a Cristo, para que entendáis, sepáis y conozcáis que yo mismo soy. ¿Puede haber algo más claro? ¿Puede haber algo más claro en la Biblia que Dios mismo diciendo, mira, ese que van a ver caminando por ahí, soy yo mismo? El evangelista, haciendo eco de Isaías 7:14, el evangelista Mateo dijo en el capítulo 1 de Mateo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso era Jesucristo. No hay una lucha de competencia entre el Dios del Antiguo Testamento reclamándose en la vida y otro que aparece después. No es otro. Es el único y el mismo. Hermano, cuando entendí eso, me enamoré de Dios. No mandó a alguien más. Qué miserable sería de mi parte que mi esposa estuviera en peligro y secuestrada y yo diría, mira, te amo tanto que voy a mandar a mi hijo a que te salve. Oh, me parece una manifestación de mucho más grande amor decir, mira, yo mismo voy a ir. Yo mismo voy a hacer el trámite. Yo mismo me voy a enfrentar a todo para librarte, para salvarte. Eso me hizo tanto sentido en mi alma que no tuve que darle muchas vueltas para declararme creyente en un Dios manifestado en carne. Esa es la clave. Esa es la clave. Entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne. La zarza que le habló allá atrás en Éxodo a Moisés era Dios manifestado en una llama de fuego que ardía y no se consumía. Pero la llama no era otro Dios. Era la manifestación del único Dios para tratar con Moisés. El ángel de Jehová no es un ángel que se anda haciendo pasar por Dios. Es Dios mismo presentado como ángel. El torbellino del último capítulo de Job no es otro Dios, es Dios que se presenta en un torbellino. Es el mismo que se manifiesta porque es multifacético, tiene muchas facetas. Él se presenta como conviene a la necesidad del momento. Si usted está enfermo, Él se presenta como nuestro sanador. Si usted está perdido, Él se presenta como nuestro salvador. Si usted está en peligro, Él es nuestro rescatista. Él se presenta según nuestra necesidad. Porque es multiforme y multifacético. Entonces, hermanos, el que andaba ahí era Dios. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra morada os es dejada desierta. Si comprendierais este tu día. Israel, si comprendieras este tu día. Dios pasó por en medio de ellos, manifestado como hombre para salvar al hombre, y no se dieron cuenta. Los más eruditos, estudiosos de la ley y de las profecías, mire, estaba tan perfectamente manifestado como hombre que ni siquiera se dieron cuenta que era Dios como hombre. La iglesia tiene que tener cuidado de conocer nuestro día. Tenemos que tener cuidado de conocer nuestro día. Este es nuestro tiempo.
Andan movimientos mesiánicos, tratando de desempolvar la ley y todo eso. No. Desde Pentecostés al arrebatamiento, Dios trata con el mundo exclusivamente por la iglesia. Después del arrebatamiento, Dios tratará con su pueblo Israel. Amamos y oramos por Israel, pero este es nuestro tiempo. Iglesia, conoce tu día. Dios no está caminando ahora entre nosotros. Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Conoce tu día. Si conocieras tu día. Israel no conoció que Dios caminó entre ellos como hombre. La iglesia no tiene que caer en el mismo error. Ahora nuestras manos son las manos de Cristo. Nuestra boca es la boca de Cristo. Nuestros pies son los pies de Cristo. Para caminar donde está el perdido, donde está el desamparado. ¿Dónde llegaba Cristo en su ministerio? Donde los demás no llegaban. Los demás rabinos no iban a tocar un leproso, pero Cristo sí. A los religiosos de ese tiempo no le importaban las viudas ni los huérfanos, porque eran los desechados de la sociedad, pero a Cristo sí. La iglesia tiene que llegar a aquel desamparado, aquel preso que ya nadie visita porque está condenado a cadena perpetua y ya se cansaron de ir a visitarlo sus familiares, ya nadie va. Ahí tiene que llegar la iglesia, donde los demás no llegan. Aquel enfermo crónico que ya la familia desechó porque ya es mucho tiempo, ahí tiene que llegar la iglesia. En esa cama con un paciente donde no hay visitantes rodeándolo. Porque somos la prolongación del ministerio de Cristo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Estas son las manos de Cristo extendidas a ayudar al pobre, al necesitado, para alabar a Dios y para todo lo que se necesite. Estas son las manos de Cristo. Estos son los pies de Cristo. Por eso son hermosos cuando llevamos el evangelio de la buena nueva de la salvación. ¿Cómo entendemos la manifestación humana de Dios? Desde Belén y hasta la cruz, Dios se despojó de todos sus derechos divinos y se autodisciplinó a actuar exclusivamente como hombre, a vivir y experimentar todo lo que los hombres experimentan. Por eso es un Dios glorioso. ¿Sabía usted que todas las religiones, demás religiones, tienen un Dios lejano? ¿Quién conoce a Alá? Alá le dio el Corán a Mahoma, pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién sabe? Nadie sabe dónde está. Mira, si quieres saber lo que él piensa, lee el Corán y es todo. Los dioses brujos, el Dios grande está allá, ¿quién sabe dónde? Tiene intermediarios. Las deidades y los ancestros. Hay que ir a través de alguien para que le comunique al otro. Oh, pero este Dios en el que nosotros creemos, hermano, Él vino a estar entre nosotros. No mandó un intermediario. En el tiempo de la iglesia, su espíritu, no el espíritu de un segundo ni un tercero, su espíritu, su único espíritu, habita en nuestro corazón. Es un Dios cercano, es un Dios en medio del pueblo, es un Dios en el corazón de la iglesia. No hay Dios como mi Dios, dijo el himnólogo, con total razón, porque no hay Dios como nuestro Dios. Dios se vació a sí mismo y también el Hijo, porque este fue un vaciamiento mutuo. Porque el Hijo no vivió la vida de un hombre común y corriente. El hombre Jesús no vivió su vida, sino que existió para que la gloria del Padre se manifestara en él. Jesucristo vino a manifestar al Padre. Vino a hacer visible al Padre. Vino a enseñarle su carisma, su amor, su misericordia, presentado como hombre a los hombres y a las mujeres que creyeron en él.
el hijo se vació también de sus derechos de persona. No planificó su vida. No tuvo profesión. Todos planifican su vida. Cuando sea grande voy a ser doctor, voy a ser... Él no dijo nada. Voy a comprar mi casa, voy a comprar mi carro, voy a casarme, voy a tener hijos. Pero él no planificó su vida. No tuvo una profesión secular. No tuvo novia porque su propósito no era casarse, ni tener esposa ni hijos. No tuvo bienes materiales. Cruzó el mar en una barca ajena y cabalgó en un asno ajeno. Vivió en casas ajenas. Durmió en cama ajena. Cuando dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, estaba diciendo que no tenía una cama propia. Luego la divinidad se despojó de su gloria y se vistió como hombre. Sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. La divinidad se preparó un cuerpo. En ese cuerpo, hermanos, Dios experimentó todo lo que los humanos experimentamos. San Juan 10:30 dijo Juan el evangelista: yo y el Padre uno somos. Siendo fieles a la interpretación hermenéutica de la Biblia, tenemos que decir que los versículos anteriores muestran una disputa de manos. Porque Jesús está diciendo que las ovejas que el Señor le ha dado, que ha puesto en sus manos, no se perderán. Y luego dice: y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y ahí entra una pregunta: Jesús, ¿de cuál mano no se van a perder las ovejas? ¿De las tuyas o las de tu Padre? Y el Señor responde la pregunta diciendo: yo y el Padre uno somos. Mis manos son las manos de Dios. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todos estos juegos de palabras son, hermanos, muy descriptivos de lo que era el Señor. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Eso no está muy difícil de comprender, de que Jesucristo es Dios. Dios fue manifestado en carne. El himnólogo Ángel Ortega, muy conocido de ustedes, él dijo: dejó su trono en Sión para venir. Muchos han criticado esta expresión porque dicen: es que un Dios omnipresente no puede abandonar un lugar para ir a otro. Oh, pero hay una omnipresencia pasiva y hay una omnipresencia activa. Dios está en todas partes. Allá en el cementerio también, pero allá no hay avivamiento. También está en las iglesias donde donde el vuelo de una mosca se escucha del silencio que hay. Dios está en todas partes, pasivamente, pero se concentra y se actúa donde se le invoca con fe. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y allí se concentra para hacer milagros, para derramar de su espíritu, para salvar al perdido. Desde ese punto de vista, la expresión del himnólogo es correcta. Pero Dios estaba ahí. Dios siempre estaba ahí en Cristo por 33 años y medio. ¿Qué otra cosa hizo Dios en el mundo? La Biblia no dice que hizo nada en otra parte. Por 3 años y medio estuvo concentrado en Cristo, desarrollando su plan más glorioso, su plan, hermano, más extraordinario: la salvación de la humanidad, el rescate de su creación humana perdida. Él estuvo ahí concentrado. Cuando Él expiraba en la cruz, dijo: Elí, Elí, clama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi amigo y compañero obispo Valverde, él sabe que yo soy intruso. A mí me gusta meter ahí. ¿Cómo pudo decir Cristo? A mí, cuando se me mete una idea en la cabeza, soy como esos niños que se le antoja algo. Donde quiera ando: Señor, acuérdate que quiero saber esto. Lo he leído por ahí, lo he escuchado por acá, pero quiero que tú me lo digas. Revélamelo directamente a mí. ¿Es posible que tú fueras desamparado en la cruz?
Porque nosotros los apostólicos a veces tenemos un poco perdidos los conceptos. A mí cuando me enseñaron la divinidad, me dijeron, mira, Jesús durmió como hombre. Jesús se cansó como hombre. Jesús lloró como hombre. Ahora yo no creo eso. Yo no creo eso. Porque todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo hizo como Dios manifestado en carne. En ningún momento le dijo, mira divinidad, mira, quédate por ahí porque voy a dormir un rato. No, Dios estaba en Cristo siempre. Todo el tiempo Dios estaba ahí. Si Cristo fue desamparado en la cruz, entonces la salvación no es real. Porque la divinidad no tuvo ninguna participación. ¿Y cómo vamos a ser salvos sin la intervención de Dios? Entonces, hermano, Dios estaba ahí. Lo que Cristo dijo no fue una percepción real, sino que fue una sensación. Fue una sensación, un sentimiento. Nos pasa a nosotros. A veces hay hermanos que cometen un pecado terrible y caen de rodillas aquí, se sienten abandonados, se sienten solos. Hubo uno que hizo un corito que decía, vuelve a mí, Espíritu de Dios, porque se sentía que se había ido. Sin embargo, el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Al corazón contrito y humillado yo no voy a desamparar. Pero el pecado, hermanos, da una sensación de desamparo. Y eso nos pasa a nosotros a veces cuando cometemos una falta. Ay, Señor, perdóname, me siento mal, me siento sucio, me siento solo. Aunque no estamos solos. Pero ahora considere que sobre Cristo cayeron todos los pecados. Desde el primer hombre que pecó hasta el último que peque, cayó sobre Cristo. Toneladas y montañas de pecado. Cristo fue afectado psicológicamente porque vino a salvar a su pueblo y su pueblo lo traicionó gritando, crucifícale. Es como cuando alguien se convierte y luego le va a dar la gran noticia a su familia, papá, quiero que escuchen lo que me pasó para que tú también creas en Cristo y Cristo te salve y te redima. Y los padres le dicen, mira, vete de aquí, si sigues con esa locura, olvídate que tienes un padre. Olvídate que tienes familia. Y uno se siente deprimido, decepcionado, defraudado. Cristo vino a decirle a su pueblo que había una puerta de salvación, pero su pueblo no lo quiso y lo mataron por ello. Fue afectado psicológicamente. Fue molido por los latigazos. Muchos vieron la película de Mel Gibson, donde parece que es la película que muestra el cuerpo de Cristo más martirizado que nadie. Salía la gente de los cines llorando. Decían, ¡ay, cómo le dieron al Señor! Fue terrible. Y qué maldad y todo esto. Pero la película no dice la verdad. La verdad lo dice la palabra de Dios. El Salmo 22 dice, molido. Isaías 53, molido por nuestras rebeliones. El Salmo 22 dice que horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Porque esos látigos de escorpiones, un pedazo de cuero cultivado con un gancho de hueso o de metal en la punta, era una navaja que empezaba a cortar la piel y la carne y la grasa y los nervios y a picar los huesos. En las partes donde está más cerca la estructura ósea, empezaron a verse los huesos de Cristo. Eso es mucho más de lo que mostró la película. Porque la palabra de Dios dice la verdad. Él fue, hermanos, torturado físicamente, pero también fue torturado espiritualmente porque todos los pecados del mundo cargaron sobre él. ¿Y cómo se graficó esa experiencia? Con un grito que cruzó el universo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no estaba desamparado. Se sentía desamparado, pero no lo estaba. Marcos 15:34, Juan 16:32 dice, y me dejaréis solo.
Me va a pasar esto, me van a arrestar, me van a llevar allá y ustedes me van a dejar solo, le dijo a los discípulos, pero no estoy solo, el que me envió está conmigo. El apóstol San Pablo le dijo a los corintios, y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. ¿Cuál es el momento de la reconciliación? La cruz. Dios estaba ahí. Hebreos 9 dice que Cristo se entregó por medio del Espíritu Eterno. Y el Espíritu Eterno es Dios. Dios estaba ahí. El Salmo 23, que es el Salmo 22, es el Salmo del arresto de Cristo, del arresto y la muerte. El Salmo 23 es de la muerte y el 24 de la resurrección. Y el 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es el Salmo de la muerte de Cristo, que con más de 700 años estaba profetizando que Dios iba a estar ahí. Esa es la combinación, hermanos. La humanidad, la divinidad en la humanidad fue la mezcla perfecta que le dio el golpe de muerte eterna al diablo. Dios manifestado en carne. Si Dios, como Dios, se enfrenta al diablo, hermanos, en Chile a esto le decimos coleto. Le da un coleto y lo bota. Lo pisa como usted pisaría una hormiga. Y el diablo diría, qué gracia tiene, mira, este gigantón viene y me revienta a mí que soy chiquito. Oh, pero Dios se rebajó y se presentó como hombre. Y como hombre lo venció. Como hombre fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que el diablo no tiene nada que decir, porque fue una pelea justa en que salió completamente derrotado. Porque Dios estaba en Cristo experimentando el nacimiento y el crecimiento humano. Porque sobre ti nacerá Jehová, dijo el profeta Isaías. Dios sabe lo que sienten los hombres cuando nacen, porque Él experimentó el nacimiento humano, porque el nacimiento divino no existe, porque Dios es eterno. Dios experimentó todos los sentimientos humanos, vio, escuchó, olió, gustó. Y también usó el tacto como nosotros. Aprendió la obediencia como humano. Experimentó la niñez y la adolescencia. Hay muchos jóvenes que a veces tienen la expresión, señoritas, dicen, a mí nadie me entiende. Eso es mentira del diablo. Hay un Dios que te entiende. Porque Dios estaba en Cristo cuando Cristo tenía 14 años. Él sabe lo que siente un junior. Dios estaba en Cristo cuando Cristo tenía 16 o 17 años. Él sabe lo que siente un joven en esa etapa de adolescencia y de tanta desorientación. Dios conoce cómo nacen los humanos, cómo crecen los humanos, al punto de que lo experimentó todo. Él sufrió la orfandad. Algunos dicen, es que tú no sabes lo que es ser huérfano. El Señor sabe lo que es ser huérfano. Porque su padre, que se suponía era José, murió temprano. Por eso lo andaban buscando su madre y sus hermanos. Lo andaban buscando para decirle, tú eres el hijo mayor, tienes que hacerse cargo de la familia porque tu padre murió. Pero él le dijo, no, yo tengo una familia más grande. Todos los que creen eso son mi madre y mis hermanos ahora. Así que ustedes vean cómo le hacen o intégrense a esta familia grande, porque yo tengo un deber mayor que un núcleo familiar pequeño. Cristo se cansó y durmió como hombre. Dios se cansó en el cuerpo de Cristo y durmió como duermen los hombres con los ojos de Cristo, y lloró con las lágrimas de Cristo. Sufrió depresión en Getsemaní, el rechazo y la negación. Fue vendido. ¿Usted ha sido traicionado? Dios sabe lo que es eso. El Señor sabe, porque Dios en Cristo fue vendido y traicionado. Sufrió latigazos, la corona de espinas, los clavos, la lanza. Dios lo experimentó todo y también experimentó la agonía y la muerte en Cristo. Zacarías 12:10, hablando el Señor por el profeta, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron
y llorarán como se llora por hijo primogénito. Era Jehová el que estaba en la cruz, pero manifestado en carne. Porque si la hubieran conocido, dijo Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el Señor de gloria es el Dios del Antiguo Testamento, según el Salmo 24. ¿Quién es este Señor de la gloria? Jehová de los ejércitos es el Señor de gloria. Y llegamos aquí, y vosotros matasteis al autor de la vida. Sí, el que estaba ahí era el autor de la vida manifestado en carne. Hay una parábola que no está en la Biblia, pero que grafica muy bien cómo Dios se manifestó. Dicen que había una compañía de soldados donde los sargentos, los mandos medios estaban abusando de los reclutas. Les daban unas palizas, los hacían trabajar, hacer ejercicios hasta que quedaban desmayados y por desmayarse los castigaban, y algunos habían muerto, otros estaban heridos, y era un desastre esa compañía. Y llegó a oídos del comandante de la compañía. Le dijeron: mira, los mandos medios están haciendo un desastre, una masacre de los reclutas, pero no tenemos cómo probarlo. Entonces el comandante se sacó su uniforme de comandante y se puso uno de recluta e ingresó a las líneas de los soldados. Y él con sus ojos empezó a ver cómo los mandos medios estaban maltratando a los jóvenes. Pero ahora era recluta, no tenía nada que pudiera hacer. Entonces empezó a ayudar a los reclutas, a decirle: mira, ten ánimo, yo voy a hablar con mi comandante y él va a arreglar esto. Esto va a parar. Y los compañeros empezaron a decirle: pero ¿tú conoces al comandante? Sí, lo conozco muy bien. Pero tú eres un simple recluta como nosotros. ¿Quién te va a creer que tú eres amigo del capitán? Sí, es mi amigo. Soy uno con él. Somos como... No te podemos creer eso. Tengan paciencia, aguanten, que en pocos días más mi capitán va a venir a arreglar esto. Ya me lo dijo. ¿Pero cuándo? Si no has salido de aquí. Has estado con nosotros. ¿Cuándo hablaste con el capitán? Les aseguro, tengan confianza, resistan. Esto se va a terminar pronto. Hasta que un día estaban todos heridos y cansados, ya no podían más. Él les dijo: me tengo que ir, pero resistan, voy a volver. Pero resistan, el capitán va a venir. El comandante va a venir, así que ustedes tranquilos. Esto no va a llevar mucho tiempo. Él va a venir a arreglar todo esto. Y 15 días después que se fue, apareció el comandante de la compañía. Era otro uniforme, pero era el mismo personaje. Los demás reclutas dijeron: mira, él era el comandante. Estuvo meses entre nosotros y no nos dimos cuenta que era el comandante. Nos decía la verdad. Él podía solucionar este problema. Pues quiero decirle que Dios anduvo como hombre. Nadie quiso reconocer de los religiosos que era Dios. Pero Él dijo que nos mantengamos. Usted no está perseverando para ser salvo. Usted está perseverando para mantenerse salvo. Porque ya somos salvos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Hay muchas pruebas, hay muchas tentaciones, hay muchos peligros, pero aguanten, que el que anduvo aquí en apariencia como nosotros era alguien mucho mayor que nosotros, y Él va a venir a arreglar todo esto pronto. Dios luchó contra el Señor de la muerte en Cristo. Esta fue como una pelea de boxeo. Ahí estaba la vida con la muerte. Ya se habían enfrentado antes en el camino allá en Naín, cuando iba un féretro con el hijo de la viuda de Naín, y apareció la vida y reprendió la muerte y desafió la muerte y la venció. Y esa viuda que había tenido unas noches de duelo, unas noches de velatorio en su casa y de mucho llanto,
vio a su hijo resucitado y se le cumplió literalmente lo que dijo el salmista, que Dios cambia nuestro lamento en baile. Una viuda desolada de duelo ahora estaba glorificando y danzando a Dios, porque la vida triunfó sobre la muerte. La vida se enfrentó a un caso extremo, porque la muerte había hecho estragos en el cuerpo de Lázaro. Estaba ya los elementos de la muerte reunidos, la putrefacción, la descomposición. El cerebro ya era una masa que no tenía forma de nada, y los riñones y el corazón, y todo estaba destruido. Pero allí vino la muerte, allí vino la vida, hermanos, la vida. Confía en la vida, Dios es la vida. Hermanos, en el campo misionero hemos llegado a una casa donde hay un hombre muriendo. Oramos por él y a los 45 minutos, una hora, está cenando con nosotros completamente sano. Porque cuando la vida aparece, hermano, revierte todo lo que la muerte hace. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo es la muerte a través del pecado, pero Cristo vino a deshacerla, porque Él es la potencia de la vida. Dios luchó contra el Señor de la muerte en Cristo. Se metió al túnel de la muerte, llegó al cuartel general del diablo y le destruyó todo su armamento. Es como cuando pelean, como dije antes, dos boxeadores y uno empieza a pegarle al otro y el otro cae. Así también Jesucristo murió ahí. Y el diablo estaba feliz. Los demonios cantaban victoria. Si murió es porque pecó, porque el pecado da a luz la muerte. Así que si él murió es porque pecó. Lo ganamos, es nuestro. Oh, pero el referee del universo empezó y dijo: 1. Y el primer día pasó y ahí estaba el combatiente tirado en la tumba, y luego dijo 2, y el segundo día pasó. Y cuando dijo 3, cuando iba a decir 4, ya no tuvo que decirlo. El gladiador se había levantado. Se había levantado. Y de una patada abrió el Hades. Y sacó a todos los santos del Antiguo Testamento y los alistó para llevarlos al paraíso. Y fue donde el diablo, que estaba paralizado, y le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Ahora los que creen en mi nombre, tú no determinas nada sobre ellos cuando ellos mueran, porque ellos son míos. Por eso dijo el Señor que las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que se iba a meter primero y iba a quebrantar, a debilitar, iba a quitarle toda la fuerza y la potencia a las puertas del Hades, de manera que ese Hades no tiene nada que hacer para detener a la iglesia, ni para atemorizar a la iglesia. Porque Cristo se metió primero ahí y destruyó todo ese armamento. Le quitó toda la autoridad. Por eso el diablo no puede contra la iglesia. El diablo está enojado todos los días contra la iglesia. El apóstol Juan dijo en el capítulo 5, verso 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero le cree y le obedece al diablo, pero hay un oasis, hay un grupo de gente que no ha querido sometérsele al diablo, y ese grupo es la iglesia, que decidió vivir conforme a la voluntad de Dios, y el diablo está enojado todos los días con la iglesia. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Cristo tiene en sus manos la llave de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos, el día en que la vida murió no fue el día en que la vida murió. Ese fue el día en que la muerte murió. Ese fue el día en que la muerte murió. Como dijo el profeta Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. Apareció el que destruyó el sepulcro y la muerte.
Pablo dijo a los corintios: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Cuando llegamos a Honduras, vivíamos por allá, cerca de la selva, y venían las tarántulas, y venían unos alacranes, unos escorpiones grandotes así, unos chicos, unos grandes. La mayoría de las veces eran chiquitos así. Entonces los agarraba con algo y los iba a dejar para allá porque no les tengo miedo. Pero un día entró uno grandote así, de color como morado, lila así, y caminaba por la orilla de la pared. Y mi esposa dice: Juan, un escorpión, un alacrán ahí, porque ella les tiene terror. Y yo dije: a ver, ¿dónde está? Wow, ese sí está grande, dije. No voy a correr el riesgo de tomarlo, ese tiene el aguijón muy grueso. Puede pasar una tela, puede... No voy a correr. A ver. El machete. Agarré un machete y le corté el aguijón. Pícame ahora. A ver, ¿qué me vas a hacer ahora? Está casi del mismo tamaño, pero no tienes tu aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Las tenazas de la vida le cercenaron el aguijón a la muerte. Antes, hermanos, y para muchos que no creen en Cristo, la muerte era un terror y es un terror. Pero nosotros no debemos llorar como los que no tienen esperanza. Hace 7 años que estaba junto al lecho de mi padre cuando agonizaba y moría, y estaba haciendo bromas y se reía y celebraba porque no le tenía ni el más mínimo miedo a la muerte. Porque antes la muerte lo lanzaba ya a un calabozo oscuro en el Hades. Pero desde que Cristo murió, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Los que estaban allá en la cautividad los subió al paraíso. Bienaventurados desde hoy en adelante los que mueren en Cristo. Bienaventurados, felices los que mueren en Cristo. ¿Saben lo único que nos puede hacer la muerte si estamos en Cristo? Es depositarnos en los tiernos brazos de nuestro Señor. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Si es ahí donde he querido llegar toda la vida. Si por eso me he negado al mundo y al pecado, para llegar a los brazos de mi Cristo. Y eso es lo único que la muerte le puede hacer a un creyente fiel: ponerlo en las manos de Cristo. Ya no tenemos miedo, porque somos salvos. Entonces, hermanos, el día en que la vida murió es el día en que la muerte murió. Por eso ahora el diablo es un emperador destruido, derrotado, enfrente de un imperio destruido. Y la iglesia está libre del terror de la muerte y no está sujeta a ninguna esclavitud, porque hemos recibido libertad y vida abundante en el que venció la muerte. Pueden ponerse de pie, hermanos. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera decirle aquí en el altar al Señor: Señor, gracias por esa vida? Gracias por haber vencido la muerte. Gracias porque volveremos a ver a todos aquellos fieles que partieron antes de nosotros. Gracias porque nos vamos a volver a juntar en la convención de las convenciones que va a presidir nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la vida, cuando seamos levantados con Él en el arrebatamiento. Si hay alguien que quiera agradecer, si hay alguien que tenga gratitud, venga a este altar y dígale: gracias, Señor.